en Doctor en Casa. Hablamos de bronquiolitis, qué es y cómo ataca esta enfermedad a niños y adultos. Además, conozca los últimos avances en medicina en el segmento de noticias. Sepa cómo alimentarse y cuidar su salud con los consejos de nuestra nutricionista. Todo esto y mucho más lo va a encontrar en la próxima hora en Doctor en Casa, junto al doctor Daniel Nogueira y nuestro equipo de profesionales de la salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Gracias por recibirnos un sábado más en sus casas para abordar distintos temas de salud. Hoy varios para abordar, pero el principal que hemos elegido es el de bronquiolitis. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de bronquiolitis? Bueno, estamos haciendo referencia a una infección, a un proceso infeccioso que está ubicado a nivel de las pequeñas vías respiratorias, denominadas bronquiolos, obviamente dentro del pulmón, generalmente de causa viral. Ya después con nuestro invitado vamos a estar abordando más e insistiendo un poquito más cuál es el agente principal, pero ya se los voy tirando de todas maneras. Es generalmente el virus respiratorio sincitial, VRS, como el principal agente responsable de las bronquiolitis. Aunque obviamente hay casos aislados todo el año, es precisamente en esta época, cuando comienza el invierno, que pueden empezar a aparecer más casos con este problema. El contagio obviamente se da a través de la saliva y de las secreciones, y de esa manera se pueden contagiar varios integrantes de una familia. Por eso hay que tener mucho cuidado con la ida también a las guarderías, y cuando el chico está enfermo evitar en la medida de las posibilidades de sacarlo a otros ambientes donde se pueda propagar este virus. La población más vulnerable son los menores de 2 años, aunque vamos después a hablarlo con nuestro invitado, a precisar un poquito más ahí cuándo es que se presenta y cuáles son las complicaciones que pueden surgir en función de la edad de presentación de este problema. Pero vamos a repasar algunas imágenes del aparato respiratorio. Le pedimos al señor director a ver qué es lo que tenemos por acá para compartir con ustedes, para ubicarnos un poquito. Obviamente esto es un adulto, pero ahí tenemos la vía respiratoria alta, laringe, la tráquea, como se divide en los bronquios. Nos metemos entonces adentro de los pulmones, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y esas ramificaciones bronquiales se transforman después en bronquiolos, que van a ser los afectados, hasta llegar, como veíamos ahí, a la parte de los alvéolos, que es donde se produce el intercambio de gases, o sea, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Nos vamos ahora a compartir acá con Marianela algunos aspectos más vinculados a este tema. La idea era un poco ubicarnos donde estábamos anatómicamente. Bien, ahora lo vamos a ver en Tito. Manejar hoy. ¿También? Podemos también repasarlo si querés en Tito. Recuerden la vía respiratoria, recuerden la ubicación entonces de los dos pulmones y las ramificaciones de los bronquios en esos sectores, que son los bronquiolos, que son los que van a estar afectados en esta situación. Bien, ¿no te llama nada la atención del mostrador? Porque Sí, además de los tubos que ya son viejos conocidos. Veo que está Alfredito de está vuelta. Alfredito, estoy cuidando a Alfredito. Obviamente lo trajo su papá. Sí, tiene dificultad para respirar. Tiene dificultad según su papá, para respirar. Alfred. Bien, es un motivo frecuente de consulta cuando estamos ante este problema de salud. Porque ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan de estos caños, como hemos visto la otra vez? Sí. Vamos a suponer que acá estuviéramos recreando un bronquiolo. Esto fuera un bronquiolo con sus distintos componentes de pared, que ahora no los vamos a detallar. Sí. Pero en definitiva, ¿te acordás que teníamos una mucosa interior, después toda una estructura, en el caso de los bronquios, ¿te acordás? Cartilaginosa, que después se va subdividiendo. Bueno, lo que ocurre es que cuando entra algún agente extraño, lo que pasa es que entonces se produce, ahí está, una inflamación, ¿verdad? Y esa inflamación lleva a un estrechamiento de la luz. Si hay un estrechamiento de la luz, hay dificultad para el ingreso de aire y también de salida. Y eso se va a traducir en lo que es la dificultad para respirar, que, como te decía, es muchas veces el motivo de consulta en el caso de los pequeñitos. O sea, los padres dicen, tiene dificultad para respirar. Y uno indaga, bueno, ¿qué quiere decir que tiene dificultad para respirar? Bueno, lo nota agitado, lo nota que la panza se le infla, ahí está, se le notan las costillas. Que se le hunden las costillitas, ahí está. O que por ahí hasta tiene algún sonidito también al respirar, ¿no? Lo que se llama como o pititos o sibilancias. ¿Cuál es la primera indicación que le darías a Alfred? Bueno, cuando, por supuesto, visitar al médico como está haciendo ahora. Después le vamos a preguntar acá pero no, al doctor no estar en aglomeraciones de gente, ¿verdad? Que eso es lo que
Obviamente, digo, depende de las edades. Tampoco se trata de los niños encapsularlos en una burbuja en la casa de vidrio y no sacarlos a ningún lado. Obviamente que pero sí, evitar pero la hay guardería. épocas en las cuales a veces hay que tener más cuidado y sobre todo cuando se trata de pequeñitos, los lugares donde hay mucha gente aglomerada, espacios cerrados, mal ventilados, no es el ideal porque es donde va a haber mayor transmisión de gérmenes. No olvidar siempre que insistimos lavarse el las cuidado manos. de las manos, ¿no? El lavado de manos como una medida fundamental para evitar la transmisión de enfermedades. Hay muchas maneras de expresarse este problema de salud. La dificultad respiratoria es una de ellas. Preguntar cuánto tiempo hace que está con tos o dificultad para respirar, porque a veces podemos estar ante otro problema que puede ser más crónico y no tan agudo. Y lo que siempre también es fundamental insistir, y yo creo que tú lo tenías también por ahí, es el tema de explicarle a los padres, observar, que hay que verlo, lo tiene que ver el médico también. En el caso de él no, porque Alfredito en este caso no lo vamos a ver ventilar, pero contar también la frecuencia respiratoria en un minuto. Y hay que destacar que de 2 a 11 meses, ahí estamos en la edad de Alfredito, recuerden que si tiene por minuto 50 o más respiraciones, estamos ante una situación que indica que hay que consultar cuanto antes. Se dice que el niño que tiene bronquiolitis es un asmático en crisis. Puede ser, se puede comparar. Se confunde, no es un asma, pero muchas veces se puede llegar a confundir. El tema es que esa respiración agitada nos está indicando un problema. Cuando estamos hablando de niños más grandes, de 1 año en adelante, hasta los 4 años, generalmente baja la frecuencia de contar a unas 40 veces por minuto. No es fácil a veces contar en un niño que está llorando, que está inquieto, pero los padres se dan cuenta, ya lo conocen, lo ven que lo que se llama el aleteo nasal, se dilatan las alas de la nariz, se ve que la barriga está agitada, que respira con mucha dificultad, que le cuesta entrar el aire. Por ahí también lo que se llama estridor, como un quejidito. Son todos aspectos que hay que vigilarlos muy bien dentro de otros que vamos a estar hablando con el doctor, los efectos de hacer una consulta lo más temprana posible. Tratar de que el niño esté tranquilo, observarlo, obviamente también lo va a hacer el médico, no solamente escuchar lo que el padre le dice, sino también observarlo, ocultarlo y ver su condición general, porque eso va de la mano a veces de otros síntomas más que se pueden observar en el niño, que cuando más pequeño, más vulnerable es y más rápido se presenta la sucesión de problemas. Bien, Alfredito está tranquilo, por lo que vemos, no está llorando, así que vamos a mantenerlo así. Ahora vamos a ver una síntesis. Vamos a una síntesis y en instantes con el doctor Giacchetto vamos a estar ampliando profundizando aspectos vinculados a este problema de salud. Es una afección de las vías respiratorias pequeñas llamadas bronquiolos que están en los pulmones. El virus respiratorio sincital, BRS, es en la mayoría de los casos el principal responsable y afecta sobre todo a los menores de 2 años. El contagio se produce a través de la mucosidad o la saliva de una persona infectada y se propaga fácilmente en el seno de la familia, en las guarderías y en las salas de los hospitales o centros sanitarios. También la causan otros virus como el virus de la gripe, el parainfluenza o el adenovirus. Los síntomas pueden variar mucho, pero suele comenzar como un resfriado, con moco nasal, tos leve y a veces fiebre. Después de 1 o 2 días, la tos empeora y el niño tiene una respiración más agitada. Algunos de ellos pueden tener además dificultad para respirar, se le marcan las costillas y el abdomen se mueve mucho, y ruidos en el pecho como pitos o silbidos. La bronquiolitis puede durar entre 7 y 10 días. Los lactantes menores de 3 meses y los que nacieron prematuros tienen más riesgo de tener una bronquiolitis grave o de precisar un tratamiento en hospital. No hay ninguna medicina eficaz para combatir al virus y la mayor parte son leves y autolimitados, debiéndose solamente tratar los síntomas. La medida más útil para prevenir el contagio es asegurarse que las personas que cuidan al bebé se laven las manos con frecuencia y evitar sacar al niño de su casa en época de mascados. Sobre todo si es muy pequeño, menor a 3 meses o nació prematuro. No olvidar que los niños alimentados al pecho exclusivo durante 6 meses tienen menos riesgos de infecciones. Muy bien, ya se los habíamos adelantado, nos acompaña ahora el doctor Gustavo Giacchetto, quien es jefe del Departamento de Pediatría. Ya lo conoce porque ha estado en otras instancias participando del programa Doctor en Casa, así que ya es de la casa, Gustavo, así que bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para profundizar, aspectos vinculados al tema central que hemos elegido en el día de hoy, que es
bronquiolitis. Por ahí mencionábamos una forma de presentación, el papá trajo a su bebé diciendo que tenía dificultad para respirar, pero pueden haber otras formas de expresarse, o por lo menos que a los padres les genere el temor de decir tengo que consultar porque estoy ante un problema que puede ser problemático, realmente muy dificultoso de solucionar. Sí, digo, la bronquiolitis como tal, tú explicabas muy bien cuáles eran las manifestaciones más frecuentes, ¿no? Se trata de una infección respiratoria aguda, producida habitualmente por un virus, que el virus más frecuente es el virus respiratorio sincicial, pero no es el único agente que lo puede producir, y las manifestaciones clínicas en general comienzan siendo como un resfrío común. Ahí está, una infección respiratoria alta que después se hace baja. Con mocos, digamos, Bien. obstrucción nasal, rinorrea. Generalmente eso genera tos también, y después, a medida que la infección progresa y se va haciendo más baja y compromete la vía aérea inferior, genera obviamente dificultad respiratoria. Entonces el niño lo que tiene, sobre todo es una enfermedad que afecta a niños pequeños, menores de 2 años, el pico de incidencia es en los lactantes, así que a esa edad las características del chico hacen que el tórax es muy blando, es fácilmente colapsable, la vía aérea se obstruye y genera lo que nosotros decimos polipnea, fatiga, ¿no? Los padres no están agitados para respirar. Se pueden notar tirajes, que es el hundimiento de la pared costal. Ahí se observaban esas imágenes. Ahí está. ¿No? Ahí está, es como que la parte inferior del Eso, tórax ahí se deprime, ¿no? Se hunde o sea, hay trabajo respiratorio. También el aleteo nasal, digamos, allí se observa. la apertura y cierre de las narinas es un elemento que también indica dificultad para entrar y movilizar el aire. Generalmente estos chicos tienen dificultad para sacar el aire, o sea, el aire queda atrapado, ¿no?, adentro de los pulmones, y a veces también tienen sibilancias, chiflidos, ruidos respiratorios. Por eso justamente Marianela lo comentaba, a veces hasta se confunde con el asma. Claro, es que forma, ¿no? justamente o sea, un hay diagnóstico una diferencial del asma. es con el asma, nada más que esta es una enfermedad habitualmente aguda. Si bien el chico puede tener más de un episodio infeccioso, cuando nosotros hablamos de asma, eso es una enfermedad crónica y tiene otros mecanismos, ¿no, verdad? Exacto. Obviamente que estamos ante una situación, tú lo decías, que afecta a los más chiquitos, y eso, teniendo en cuenta su vulnerabilidad, ¿lo convierte en una situación grave? Bueno, la bronquiolitis es la enfermedad que motiva más internaciones o ingresos a CTI en estos meses, ¿no? O sea, es la principal causa de ingreso a las unidades de cuidado intensivo, ¿no? O sea, es decir, es una enfermedad, la enorme mayoría de las veces autolimitada, leve, pero que obviamente en su periodo más agudo puede llevar a lo que nosotros decimos insuficiencia respiratoria, no hay intercambio gaseoso adecuado y se necesita un soporte ventilatorio para que sobreviva. O sea que es una enfermedad potencialmente grave. Si Ahí se está. quiere. ¿Cómo se maneja habitualmente? O sea, ¿cómo manejar la situación más allá de lo que es la consulta? Muchos casos ven al médico en una puerta de emergencia, se mandan a la casa y eso implica cuidados especiales, un seguimiento especial, porque no todos obviamente van a terminar a nivel de cuidados intermedios, ¿no? Pero... No, la enorme mayoría de las veces, es decir, uno lo primero que tiene que hacer es reconocer si hay signos, lo que nosotros llamamos signos como de peligro, ¿no? O sea, clásicamente un chico que tiene dificultad para respirar, bueno, primero si la tiene o no, o sea, si está agitado, no está agitado, tiene tiraje, esos son elementos para consultar inmediatamente para instaurar un tratamiento. Si tiene o no temperatura, si come o no come, por ejemplo, ahí está, si se prende bien la teta o no para el caso lactante. Si bebe, si se alimenta a pecho bien, esos son lo que nosotros llamamos signos de peligro, ¿no? Frente a los signos de peligro, la derivación a un centro que pueda brindar una asistencia adecuada es importante. Pero bueno, la enorme mayoría de los casos son casos leves a moderados y se manejan en forma ambulatoria. Eso exige que los cuidadores del niño
padres o que estén a cargo del chico desobstruyan las narinas, ¿no? Porque hay que recordar que los bebés respiran por la nariz, no tienen respiración. No, y eso a veces puede llevar a confundir también el tema de los ruidos, porque a veces piensan que tiene una sibilancia, un pito respiratorio bajo y en realidad es que tiene mocos. La naricita tapada, tiene mocos y entonces eso hace que Nosotros se perciba el ruido, recomendamos eso, desobstrucción nasal, usando, bueno, ahora hay como pipetas y métodos para tecnología para, si no la clásica para perita hacerlo, o la clásica perita con suero y etcétera. También ejercicios respiratorios, ayudar a respirar al bebé puede ser importante, en algunos momentos la fisioterapia, ¿no es verdad? Y cuando hay sibilancias hay que tratarlas. Las sibilancias en general nosotros tratamos con broncodilatadores, ¿no? Con salbutamol, fármacos que se usan similares a los del asma, ¿no? Esas son las medidas iniciales. Bien, ¿hay forma de prevenir esto? Porque viene esta época en la cual empiezan a aparecer los casos. Bueno, ¿cómo prevenir? Como siempre, las infecciones respiratorias desafían todas las medidas de promoción y prevención, pero bueno, recordando que estas infecciones se transmiten por gotitas aéreas y las secreciones respiratorias, el lavado de manos es una medida esencial. Siempre lo decimos. Pero además evitando condiciones de hacinamiento y contacto con gente que está cursando algún cuadro respiratorio. Porque generalmente esto es en los niños, el adulto que adquiere infecciones por virus respiratorio esencial generalmente tiene resfríos. Entonces evitar el contacto estrecho en la medida de lo posible con gente que está enferma con cuadros respiratorios es una medida importante, ¿no? Evitar contaminantes ambientales, la exposición de los bebés al humo del cigarrillo, no fumar dentro de la casa, o aunque se fume afuera, que a veces también ingresan a la casa con la ropa impregnada con el tabaco, que es exactamente lo mismo. Que determina además otro elemento inflamatorio de la vía aérea, ¿no? Hay hoy algunas otras medidas específicas, ¿no? Vacunar contra la gripe es prevenir contra el virus de la influenza, que en esta edad puede manifestarse como cuadros de bronquiolitis. Y para niños de muchísimo riesgo, sobre todo prematuros extremos o niños con cardiopatía congénita, que son de extrema vulnerabilidad para tener este virus, se ha desarrollado un anticuerpo que se llama Palimizumab, que es una droga de alto costo, pero que lo financia el Fondo Nacional de Recursos, pero eso es para pacientes específicos, ¿no? Es decir, se recomienda que los grupos más vulnerables, los médicos generalmente conocen estos protocolos, entonces un chico que tiene una prematurez extrema, ¿no? O un chico que tiene una cardiopatía congénita puede hacerse la prevención mediante la administración mensual antes de que comience el invierno, ¿no? Y mientras él dure, con inyecciones intravenosas de este anticuerpo que puede ayudar a prevenir algunos casos de infección. Entonces con indicaciones muy precisas, porque a veces la gente puede decir, bueno, si esto estoy ante un problema que puede ser muy complicado, yo quiero que me den este medicamento. La evidencia lo que muestra es que el resultado solo es para pacientes de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y entonces las indicaciones son muy limitadas. Ya, perfecto. Puede obviamente, algo que siempre lo preguntan, antibióticos, obviamente acá no, porque estamos ante una afección respiratoria de causa viral, o sea que contraindicados los antibióticos. En principio no están indicados. Ahí está, ¿no? Solamente que después se agregara alguna que agregara complicaciones. Que sería una complicación. Exacto. Ahí está. Y lo que siempre insistimos también, ante cualquier duda, sobre todo tratándose de niños tan pequeños, consultar siempre a un servicio de salud a los efectos de hacer un diagnóstico oportuno y no dar medicaciones que pueden traer más complicaciones que beneficios, y sobre todo en los niños que su organismo no está preparado a veces para recibir cualquier cosa. Entonces yo creo que ese es el mensaje importante a transmitir, ¿no? Y reconocer que hay dentro de estos niños, no todos, digamos, hay niños que son de riesgo, entonces, bueno, ya clásicamente se reconoce que los niños que nacieron pretérminos, bajo peso, los menores de 6 meses, ¿no? Son niños que sí, que esos son niños de riesgo, que hay que vigilarlos más seguidamente. Cumpliendo con los controles periódicos como corresponde con el pediatra, obviamente se pueden evitar estos problemas. La última cortita, porque también a veces lo preguntan en las policlínicas, los vaos. Nosotros no recomendamos la humidificación, ¿no? Porque de por sí esta enfermedad, como bien tú lo explicabas, determina inflamación y hay un aumento de las secreciones respiratorias. La humidificación en general no es efectiva
para esta enfermedad, ¿no? Perfecto. No, eso no. Más que nada es la fluidificación puntual para extraer secreciones, pero no la humidificación del ambiente. Ahí está. ¿Vale lo mismo para los antitusígenos, por ejemplo? Los antitusígenos Ahí tampoco tienen eficacia demostrada Ahí está. y además la tos se considera un mecanismo reflejo Ahí está, de defensa. O sea, la tos lo que hace justamente es tratar de sacar todo lo que nos sirve para afuera, y si nosotros tomamos un antitusígeno lo que hacemos es inhibir justamente ese reflejo que obviamente nos va a ayudar. Exactamente. Gustavo, bueno, gracias por todos tus aportes. Gracias. Será hasta la próxima seguramente. Chao, chao. Bueno, muy bien. Bueno, quedó claro que Baos no le podemos hacer a Alfredito. Baos no se le puede hacer a Alfredito, entonces... Pensé que sí. No, ahí está. Entonces digo, lo que corresponde es, como dijo el doctor Gustavo Giacchetto, hacer la consulta oportuna. Bien. Y en función de cada situación particular, obviamente hacer el tratamiento que corresponda, que generalmente es un problema, como decíamos, limitado, autolimitado en el tiempo, con buena evolución, si hacemos todo lo que hay que hacer. Y como siempre decimos, fundamental, que sabemos que Alfred lo está haciendo con Alfredito, cumplir con los controles periódicos, como se fijan las pautas y como en el carnet del niño se dice cómo hay que hacer. Porque eso es fundamental justamente para informarnos, asesorarnos y estar preparados ante cualquier eventualidad y actuar entonces como corresponde. Muy bien, bueno, ahora vamos a la pausa. Vamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Una trivia tenemos. Muy bien, lo compartimos. ¿Qué es la saliva ómica? 1. Un plan de adelgazamiento. 2. Un exceso de producción de saliva. 3. Un estudio molecular de la saliva. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. ¿Qué es la saliva ómica? 1. Un plan de adelgazamiento. 2. Un exceso de producción de saliva. 3. Un estudio molecular de la saliva. Respuesta correcta es la 3. Se trata del estudio de las biomoléculas presentes en la saliva, tanto proteínas como ADN y ARN, que ofrecen una visión bastante completa de la biología y la genética de una persona. Cosas que se aprenden todos los días, ¿verdad? El invitado de hoy es este dispositivo, para este segundo bloque de Doctor en Casa, que es la inhalocámara. Bien, acá está Alfredito, que está esperando el tratamiento. A ver, ¿qué tenemos que hacerle? Ah, bueno, muy bien. Pero no veo que está respirando bastante bien. Ahora respira mejor. Esperar un poquito más, Alfredito. Podemos esperar entonces. Obviamente que esto surge como un intermediario entre lo que es los dispositivos que hoy en día se utilizan, los inhaladores. Ahí lo tenés, ¿verdad? Con inhalocámara. ¿Sabes cuántos se producen por año de estos en el mundo? Unos 500 millones por año. Mirá la utilidad que tiene, obviamente desde que se inventó ha sido una solución realmente importantísima en lo que es el manejo de distintas patologías respiratorias. Pero como todo dispositivo o medicamento que surge, obviamente que cuando lo hace siempre tiene sus pros y tiene sus contras. Claro. Por ejemplo, puede... ¿Te acuerdas cuando estuvo el doctor Vidal, que lo estuvimos mencionando? Es verdad, se evitaron todos los mitos, se sacaron todos aquellos mitos que existen de que es malo, no sé cuántas cosas más, que sabemos que no es así. Pero en definitiva, la utilización genera a veces algunos problemas. Entre ellos es que a veces no hay una coordinación adecuada entre el momento del disparo y la inspiración, sobre todo cuando son chicos. Y el otro problema que tiene que ver es con la velocidad que sale el aerosol, que impacta a veces a nivel de la orofaringe, sobre todo con algunos inhaladores que tienen corticoides pueden predisponer a la aparición de micosis o de hongos en la cavidad orofaringea. Entonces eso llevó, y otras cosas, a la aparición de este tipo de dispositivos que son las inhalocámaras. Bien. Aparte también porque mucho material de medicamento quedaba a nivel de la orofaringe y no llegaba donde tenía que llegar realmente, que es el árbol respiratorio bajo, que es donde tenemos el problema que hay que solucionar de alguna manera. Muy bien. Hay distintos tipos de dispositivos. Por ejemplo, es el que se usa para adultos. Como ven, es una cámara, ¿verdad? Dentro de la cual, lo dice el nombre, inhalocámara, a través de la cual se va a inhalar el medicamento. Cuando se hace la introducción del mismo en aerosol, se dispersa de esta manera y ahí adentro y ofrece mejor posibilidad de acceso y distribución del medicamento cuando se hace la inhalación a través de una inhalocámara. Por ejemplo, tiene una válvula
antes de la boquilla en la cual se coloca, que es una válvula unidireccional, que justamente lo que hace al momento de la inspiración es retener por unos segundos el fármaco, que se disperse bien dentro de la inhalocámara, y después es una válvula de inspiración, o sea, favorece el pasaje desde la inhalocámara hacia adentro y hace que no vuelva hacia atrás el medicamento. ¿Recomendás entonces utilizar esto y no utilizar solo el o sea, dispositivo? Obviamente que ante una urgencia o una necesidad, si no tenemos una inhalocámara y no tenemos algún otro dispositivo que vamos a mostrar ahora, obviamente el inhalador hay que usarlo igual. Pero cuando hay un manejo crónico, por ejemplo, de inhaladores, es conveniente tener siempre una inhalocámara. Hay otras, y por ejemplo es más bien pediátrica, como para la que podemos utilizar en Alfredito, en la cual obviamente se coloca el medicamento, y ves que tiene como una mascarilla que es justamente para abarcar la zona de la boca, la zona de la boca y de la nariz. Bien. O sea, sostenerlo allí. Sí. Entonces ahí le hacemos el disparo para Alfredito. Muy bien. Obviamente que también hay quienes dicen que la mascarilla tampoco sería muy apropiada, porque ¿qué ocurre? Te abarca boca y abarca nariz, y en realidad la idea es que pase lo más directamente posible a la cavidad bucal para que vaya rápidamente a la parte respiratoria baja, no que se disperse a nivel de la nariz, no importa. Lo otro es que a veces hay que ver también el ajuste que tiene esa mascarilla a nivel de esta zona para que no haya fugas, ¿verdad? por los laterales. Y ustedes tengan en cuenta que a veces están con un chico que llora, que está inquieto, y es todo un problema. Y bueno, igualmente va a facilitar mantener la situación, pero bueno, lo que tenga que entrar, obviamente va a entrar y va a ser de gran ayuda. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Ahí tenemos una botella de refresco de 600, botella? que la trajimos porque muchas veces, hoy en día es más accesible llegar a ese tipo de dispositivos. Al comienzo no lo era tanto porque eran más costosos, ahora por suerte no están así. Alcanzamos un poquito el inhalador. Ahí estamos, el de bebé. Entonces, a veces lo que se puede hacer es tomar una botellita de 600 de refresco, obviamente dejarle el piquito, porque va a ser lo que se va a poner en la boca los efectos de utilizar el inhalador, y el fondo de la botella agujerearlo de forma tal que ustedes puedan colocar el inhalador de esta forma. Casero, entonces. Es una forma casera, obviamente no tiene válvula, ni unidireccional ni bidireccional, y hay otros que tienen válvulas inspiratorias, pero en definitiva lo que hacen es lograr que el aerosol se distribuya dentro de esta cámara y que sea uniformemente aspirado hacia el interior del organismo que tenga que ser tratado. Hay varios beneficios que tienen que ver con la utilización de la inhalocámara. Uno de ellos es, como te decía, ajustar o precisar más esa diferencia que muchas veces se da entre el momento de apretar el inhalador y el momento de inspirar, A veces hay una incoordinación, sobre todo en los niños, que se supera fácilmente si utilizamos una inhalocámara. Es difícil en el adulto a veces coordinar el momento de apretar el inhalador con la inspiración. Imagínense en lo que es un niño. También disminuye la voz y la tos y la difonía también. Exactamente, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es importante porque muchas veces la utilización directa del inhalador genera en algunas personas irritación que causa picazón de garganta, que causa tos, y el efecto contrario lo que queremos hacer, porque si lo que queremos es justamente hacer que el fármaco llegue a la parte respiratoria baja o al sector o árbol respiratorio bajo, si tosemos, estamos generando un efecto contraproducente. Y también es importante la utilización de inhalocámaras porque aumenta lo que te decía hace instantes, en un 30% aproximadamente el depósito pulmonar, que es hacia donde tiene que llegar el fármaco. Y reduce el depósito en la boca. Ahí está, y disminuye el depósito del fármaco a nivel orofaríngeo, que es donde no queremos que esté, porque no es donde tiene que actuar. Así que más o menos sería la idea de presentarles a este amigo de hoy, que es la inhalocámara, que también pueden ponerlo en práctica con esa botellita de 600. Bien, ¿qué tenemos? Y por acá Alejandra nos trajo este dispositivo que recién estuvimos hablándolo con el doctor Giacchetto, que parece una pipa sofisticada, no sé, de Medio Oriente o algo así. Parece. Pero no, en realidad hoy en día se consigue en varios lados, que es una de las formas más sofisticadas, diría yo, hoy en día de extraerle los moquitos en la nariz a Alfredito, en este caso. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es sacar un poquitito obviamente, de suero fisiológico, ¿no? del frasquito, digo un poquitito nomás. Tú vas a tener Alfredito, lo que te vas a hacer con Alfredito es colocarle. ¿Cómo hacemos para que el nene se deje hay que de sostenerlo, hacer generalmente ¿no? tú lo tenés que tener a UPA, intentar con esta manito tuya agarrarle la frente para ahí está, sostenerlo bien. Entonces después lo que hacemos es ponerle el suerito para adentro, que obviamente le va a molestar.
Digo, no hacerlo tampoco con gran presión ni mucha cantidad, porque digo, estamos hablando de una naricita pequeñita y va a ser molesto lo que le estamos poniendo. Entonces, hacerlo con mucho cuidado. Obviamente estamos hablando acá de una jeringa sin aguja, por favor, ¿no? Es la jeringa sin la aguja. Claro, bueno, claro. Y después lo que vamos a hacer, sí, tú decís claro, pero sabés que a veces no es tan claro. Y a veces hay gente que parece, hay cosas que parecen obvias que a veces no lo son tanto. Entonces, este dispositivo lo que hace es después, se le pone en una narina a Alfredito y por acá se succiona. Todo el mundo dirá, pero succionar. Pero tranquilo, no va a llegar. No, digo, primero, nunca va a ser una succión tan fuerte como para que llegue a la boca. Y por otro lado, tampoco Alfredito, en este caso, o cualquier niño va a tener tantas secreciones como para llenar todo este tubo. O sea que acá lo que estamos haciendo simplemente es un aspirado. Ahí está, es un aspirado para ayudarle a sacar. Y si no, la vieja y clásica perita de goma, que también es una forma muy común de extraerle los moquitos a los bebés, porque a veces la sintomatología respiratoria a veces no es tan manifiesta o tan grave como nos parece, porque simplemente con desobstruirle la nariz mejoran y mucho. Claro. Entonces, por más que insistimos en que hay que consultar para ver que no estemos ante un cuadro más complicado, tratar siempre de tener la nariz despejada en todo momento para que puedan ventilar mejor, sobre todo si están con una infección respiratoria y sobre todo cuando van a comer o cuando van a darle el pecho, porque a veces obviamente no se alimentan bien porque al tener la nariz tapada y la boca ocupada no pueden respirar, entonces no toman la leche. Bien, algunos tips entonces para tener en cuenta para el cuidado de Alfredito. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. drrencasa@montecarlotv.com.uy. Bien, y también estamos en las redes sociales, Twitter y Facebook, nos pueden seguir por ahí. De a poco seguimos respondiendo las preguntas que nos mandan. Hay que subir los programas también. Ahí está, y lleva tiempo, pero de a poco les voy contestando. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Seguimos en Doctor en Casa, estamos dando comienzo al tercer bloque y elegí para hacer una breve mención a una enfermedad que se llama miastenia gravis. Y bueno, porque el pasado 2 de junio se celebró el día de esta enfermedad, como todos los años, enfermedad que entra dentro del grupo de las denominadas enfermedades raras. Se trata de una afección neuromuscular que es crónica, de causa autoinmune, o sea, en la cual están participando nuestras propias defensas que agreden en este caso a los músculos y que produce debilidad esencialmente de los músculos voluntarios, o sea, de aquellos grupos musculares voluntarios, llevando a un aumento de la debilidad y mal funcionamiento de los músculos, sobre todo cuando aquellos están en movimiento. O sea, una vez que dejamos de movernos, el problema desaparece o la debilidad desaparece. Fue reconocida por primera vez como entidad clínica hace muchísimo tiempo por Thomas Willis en el siglo XVII, pero fue recién en el año 1877 a cargo de Samuel Wilkes, un médico londinense, que se realizó la primera descripción moderna acerca de esta enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Así que a prestar atención, reitero, es una enfermedad de las denominadas raras, pero que se ve también en el interior, se ve en Montevideo, y muchas veces por desconocimiento y porque los médicos no estamos acostumbrados a tenerla en cuenta, el diagnóstico se va dilatando mucho tiempo. Y si bien es una enfermedad que no es curable, es perfectamente tratable porque hay medicamentos para poder sobrellevarla. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, por ejemplo, caída o caídas de los párpados, visión doble, dificultad para comer, sonreír, voz gangosa, dificultad para incorporarse, porque estamos hablando de debilidad que muchas veces afecta solamente a miembros inferiores, problemas para subir escaleras, para peinarse, para cepillarse los dientes, o sea, cualquier actividad que implique la puesta en funcionamiento de cualquier grupo muscular voluntario al hacer un movimiento. Obviamente el examen para diagnosticarse implica una historia clínica adecuada, un examen neurológico minucioso realizado especialmente por un médico neurólogo, y bueno, se van desviando distintos estudios en función de cada situación en particular. Como les decía, la enfermedad no se cura, pero es tratable. Hay medicamentos para disminuir esa debilidad muscular. Días pasados en el lago
En el Parque Rodó se hizo una actividad por este día de la miastenia gravis. Allí estuvimos, queremos compartir con ustedes algunas fotografías porque bueno, fuimos a ayudarlos un poquito a darle difusión a este problema de salud y también a repartir volantes informativos respecto a lo que es esta enfermedad que es la miastenia gravis. Muy bien, nos vamos ahora hacia el otro sector del estudio porque allí están muy bien acompañadas Carolina y Marianela. Adelante. Muy bien acompañada y además la cantidad de cosas que tenemos en el mostrador muy ricas y saludables. ¿Cómo estás, además Carolina? lo más bien, Marianela. La verdad que sí, sintiendo un olorcito muy agradable rico a sopa. En realidad hoy lo que íbamos a plantear es, la otra vez habíamos estado hablando de viandas. Que llevábamos al trabajo. Claro, de cómo armar las viandas en casa, qué opciones nos podían facilitar las cosas, con lo que teníamos del día anterior o cómo adecuar y bueno, vimos algunas opciones. Pero ahora se complicó porque el tema es, si estoy apurado, no tengo tiempo para comer. Ni siquiera para sentarme a comer. Ni para sentarme a comer. Entonces tengo que comer así, lo primero, no me pude preparar vianda tampoco y estoy en la calle y tengo que hacer elecciones en la calle, en realidad. Bueno, ¿qué debemos entonces, qué opciones tenemos para...? Bueno, las opciones en realidad son muchas y sabemos que estamos con muchísima oferta. ¿Cómo te va, Daniel? Qué aroma esta sopita. Sí, está rica y calentita ahora para el invierno. En realidad lo importante acá es pensar que si estamos partiendo de la premisa que estoy apuradísimo para comer y no tengo ni tiempo, capaz que podemos pensar un poquito en eso y decir, de repente media hora tenemos para destinarle el tiempo de la comida. Y hay que hacerlo. O sea, hay que por lo menos sentarse y tratar de comer a un ritmo más lento y no tragar y masticar un poco. Nadie está diciendo tomarse 1 hora y media para comer, sentarse y contar las veces que uno mastica, pero sí ser un poco cuidadoso con eso. Lo primero que uno piensa es en la comida rápida y en el carrito, ¿no? Ahí en el está. famoso carrito. Ahí está. Pero no es la opción que nos vas a recomendar nosotros ahora, me parece. tratamos de, bueno, si estamos planteando ciertas recomendaciones, hay otras opciones que a veces no tenemos en cuenta por un tema cultural, porque enseguida asociamos poco tiempo, estos alimentos además están como mucho más rápidamente, aparecen en la calle. Entonces, desalentar un poco el uso de la comida de carrito o de los lugares de comida muy rápida, ¿sí? Incluso que a veces hasta la compramos en el auto o ese tipo de cosas. Entonces, ver si hay roticerías en la zona o si hay algún lugar que se elaboren alimentos y allí empezar a indagar, por ejemplo, con ciertos tips que pueden servir. Puedo elegir empanadas para comprar en la calle. Ahora las empanadas, en vez de ser fritas, que acá tenemos, podemos elegirlas al horno. Y eso es una buena medida. Le preguntamos al vendedor, ¿son fritas o al horno? Las vemos también, porque en general fritas tienen como algunos globitos de la fritura, la masa es diferente. Entonces, elegir las empanadas en lugar de fritas al horno, elegir de repente en vez de tartas, ¿sí? Elegir en vez de tartas de jamón y queso, simplemente poder elegir tartas de verdura. Las empanadas lo mismo, poder elegir con rellenos que tengan atún o pescado o verduras y no siempre jamón y queso, carne, más allá de que muchas veces nos gustan. Las podemos combinar también, porque podemos decir, bueno, elijo una de verdura y otra de carne o de la que más me gusta. Dos empanadas así sería una porción correcta, por ejemplo. El tema de la porción, acá pusimos 2 empanadas. Me sirve comprar media docena y comerse media docena. Y eso es un tema por más que sean al horno, ¿no? Exactamente, por más que sean al horno. Ahí es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque el tamaño de la porción está distorsionado, sobre todo cuando salimos a comprar comida de apuro. En general salimos con mucho apetito, pasamos hace muchas horas que no comemos, entonces compramos con mucho apetito y queremos en vez de 2 empanadas, 4 o 5 y queremos que nos rinda la plata también. Queremos que nos rinda la plata. Entonces aquellas propuestas que son una milanesa al pan, capaz frita, muy grande, que se corta al medio y que capaz daría para 2 personas, la compramos convencidos de que eso me va a saciar el apetito y es lo que preciso. Y se excede muchísimo la porción. Entonces ahí nosotros, además de este tipo de selección, recomendamos que se elija de repente la porción de 2 empanadas, esto es un ejemplo, pero que completemos ese momento. De repente, si no nos pudimos hacer una sopa instantánea en el lugar de trabajo, podemos capaz agregar, como tenemos acá, otros postres. Un yogur con fondo de frutas, que hay pila en el mercado y se pueden comprar, digamos, de forma fácil. Ensalada de fruta, que ahora hay muchos lugares que ofrecen la ensalada de fruta envasada. O fruta, naturalmente, que la más fácil trajimos. ¿Recomendás 2?
es la manzana y la banana porque yo puedo directamente pelarla o lavarla y comerla. Bien. No tengo que Muy buenas mandarinas ahora. Las mandarinas Bien. están riquísimas. Alguna gente se Pero resiste. estamos apurados. No, y hay gente que se resiste olor. al olor y yo qué sé, pero la mandarina ni que hablar. Sí, es preferible, entonces, completar el tiempo de comida con una porción ajustada en una tarta o 2 empanadas. O también la opción del olímpico, que este es una porción abundante, capaz que para alguien que trabaja mucho y de repente se mueve mucho, camina o anda en bicicleta, de repente podemos completar. Si no, una y completarla con lo que dijimos, lácteos, lácteos más fruta, cereales, están las barritas de cereales que también las podemos comprar rápidamente. Sí. O otro ejemplo que yo les traje por aquí, que es frutos secos de repente, que no tienen sal adicionada, y que de repente nos pueden ayudar a completar esa comida de forma más saludable, porque esto está mucho menos procesado, seguro no está frito, no tiene agregado de sal, ¿sí? Bien, en cuanto a la bebida, entonces. ¿Y ahora qué tomamos? ¿Qué tomamos? ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos y nos una olvidamos propuesta. de Mira lo que encontramos en el mercado. Te ¿Sí? estás mirando con cariño, Daniel. No. Simplemente porque me pareció que nos quedaba ahí en el tintero. Salimos a buscar Porque de acá si... parecía pizza. Bueno, un poco la idea era dar eso. Es decir, otra opción podría ser pizza, ¿no? O podría ser buscar algunos lugares que por suerte en Montevideo empiezan a aparecer un poco más, algunas propuestas que son más saludables. ¿Esto qué tiene? Tiene una masa que es de levadura, con aceite de oliva untado y rodajas de tomate, además del jamón y el queso. Entonces, quizás, si fuera la elección de una pizza, la sugerencia sería que esto no es directamente una pizza. Podemos elegir esto, o si en el caso de que fuera una pizza, agregarle, o sea, decir, démela de tomate al natural y albahaca, de repente. Elegir pizzas con agregados de vegetales. Con rúcula, que queda muy Con rico. rúcula puede ser también. Y entonces, por lo menos, aunque les parezca poco significativo, estoy agregando 2 rodajas de tomate al día, que capaz que si no, no las como. En el carrito, con panchos o con tipo hamburguesas rápidas, no las voy a tener. Ese dato que dijiste de que haya cada vez más comercios ofreciendo este tipo de alimentos es muy bueno porque, como tú decís, a veces no hay tiempo para hacer una comida de media hora o estar tranquilos media hora para poder almorzar. A veces se dice, no tenemos tiempo de preparar de noche cuando llegamos cansados las viandas con los alimentos para el día siguiente porque es un laburo también. Sí, claro. Y encima no tenemos una oferta gastronómica alrededor de la zona de trabajo que nos brinde estas posibilidades. Por suerte, me consta cada vez hay más porque uno puede ir y elegir y buscar lo que, bueno, de alguna manera puede hacerle más saludable. Lo que a uno también le pasa, que a mí me ha pasado también, es, bueno, voy a comer todos los días, si estoy en la calle, esto. Entonces, ¿qué otras opciones? Porque también, bueno, esto puede ser para algún par de días en la semana, pero todos los días no podemos almorzar esto. Acá me dice Gonzalo y las bebidas, porque ve las bebidas ahí. Y la bebida es otro punto importante, porque a veces también, como tenemos mucha sed o de repente estamos muy cansados, en primer momento vamos a los refrescos muy azucarados, ¿sí? Ahí nosotros recomendamos que se priorice el agua. Saquémonos la sed con agua. El agua se puede tomar antes, después, durante. Y si queremos elegir algún jugo, preferir los que no tienen azúcar adicionado, en el caso de los adultos, ¿no? O la versión light, o si justo tienen un exprimidor de jugos, poder tomar algún jugo, o licuados. Hay otros lugares que ahora ofrecen licuados. Capaz que todavía no son los que el entorno más muestra, ¿no? Pero creo que si indagamos un poquito más podemos encontrar otras propuestas que capaz que nos desafían un poco esto del hábito. Sí. Si también no estoy acostumbrado, ahí está, si no estoy acostumbrado, capaz que no voy a preferir la empanada de verdura, pero nos tenemos que plantear el desafío, ¿no? La casa que las vaya a preparar, que las condimente muy bien. Ahí está, que las preparen ricas y apetitosas. Ahí está, que también eso implica y mucho. Y con bastante relleno también. Ahí pasa? Importante siempre en esta época el caldo, ¿verdad? Sí. Siempre antes de cualquier alimento que se vaya a consumir, una taza de caldo que ya de por sí nos está generando una saciedad importante, por más que sea líquido, ¿no? Ni hablar. Esto que decís, Daniel, es bien importante por el tema de que si yo pasé muchas horas sin comer porque capaz solo tomé mate de mañana, llegan las 2 de la tarde y yo todavía no almorcé y salgo desesperado a buscar un lugar para comer, seguramente voy a haberme tentado por las frituras, en abundancia la porción y no me voy a dar tiempo de sentir la saciedad. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a comer tan rápido que evidentemente después, tardíamente, me va a llegar la señal de ay, comí mucho, esto no me hizo bien, esto estaba pesado. Bueno, démonos ese tiempo, capaz, llevémonos el postre igual para el trabajo, comemos una barrita de cereal, una banana, seguimos tomando líquido y las sopas ayudan mucho a frenar el impulso de ir y comprar
descarriladamente. Lo otro bueno que prestaste fue el olímpico, porque muchas veces también se recurre a los sándwiches de jamón y queso comunes, y esta es una forma de ingerir alguna verdura, ¿no? Asegurarse siempre que en los lugares donde compramos alimentos, lo podemos preguntar, tenemos el derecho de hacerlo. Bueno, si está, cómo son los lugares, digo, si se lavó, si hay buenos cuidados con la higiene, ¿no? Cuando estamos comiendo vegetales, a mucha gente le da cierto temor. Bueno, entonces, capaz llevemos de casa el tomate como llevamos la manzana, y cuando comemos la empanada de jamón y queso, después nos comemos el tomate. Exacto. Es un tema de muy bien, bueno, muy interesante. Yo me quedo con el caldo, porque ya estamos cerca de mediodía, me va a venir bárbaro, la verdad que sí. Y con esto que también por ahora yo estaba con cariño. Puede ir al horno, capaz que queda. O puede ir al horno para que se derrita espectacular. el quesito, ahí está. Nos vemos el sábado que viene. ¿Cómo no, Daniel? Gracias, Vamos Carolina. a la pausa. Vamos a la Ya pausa. volvemos. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Muy bien, estamos ya prácticamente llegando al final, son cerca de las 13 horas. Y dando comienzo a este cuarto bloque de Doctor en Casa, tenemos un test para compartir con ustedes que ya se lo veníamos adelantando desde prácticamente el comienzo del programa. Un test para ver, bueno, a ver cómo andamos en nuestra salud. Vamos a ver qué pensamos. Orientativo, que nos permita consultar al médico a ver si tenemos alguna duda y por ahí llegar a alguna conclusión. Muy bien, me toca entonces hacer el test. Ahí está, te voy dando la lapicera para ir anotando algunas cosas. Sí, porque son 10 preguntas que ustedes después las van a ir viendo en pantalla. 10 mitos. Las respuestas, ¿cómo? 10 mitos. No sé si hay mitos y hay verdaderos y hay verdaderos y falsos. Las respuestas van a ser sí o no, no hay otro tipo de respuesta. Bien. Entonces, yo te voy a dar los números de las respuestas que para el caso que contesten afirmativamente sí, van a llevar o valer un punto. ¿Te las digo? Bueno, ahí está. Un punto por cada respuesta afirmativa a los siguientes ítems. Sí. Los vamos poniendo. 3, 7, 8, 9 y 10. O sea, de las preguntas que yo les voy a leer, si alguna de ellas consideran que es sí la respuesta, les van a poner un punto. Son cualquiera de ellas. Hay que acordarse. Hay que acordarse, por eso lo notamos ahí. Y un punto por cada respuesta negativa a las siguientes preguntas, que son la 1, la 2. Las que faltan, ¿no? Ahí está, la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. Bueno, no sé. Para que se noten, ¿no? Si dicen que no a cualquiera de estas respuestas, entonces valen un punto. Si dicen que sí a cualquiera de estas, preguntas, entonces es un punto. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Les quedó claro? Porque si no les quedó claro por ahí, lo repito. Hay que anotarse en la hoja. Más o menos, me dicen acá. Queda claro en la hoja. Si a la pregunta 3, la 7, 8, la 9 y la 10, la respuesta es sí, vale un punto. Si la 1, 2, 4, 5 y 6, la respuesta es no, vale un punto. Y ahora digo cuáles son las 10 preguntas, ¿de acuerdo? Bien. Claro. Igual después... Si le quedó claro a Alejandra, falta Guillermo, porque Guillermo sería la excepción. Ahí está. Pregunta 1, dice, creo que si me siento bien, debo estar bien de salud. Bien. Eso está bien, es un mito generalmente. Es un mito, ¿no? generalmente. Pregunta 2, vamos al médico cuando estamos La gente generalmente va cuando enfermos. se siente enferma, La 2, dice, mi peso está dentro del rango de lo que las tablas establecen para mi sexo, edad y altura. Esa es la pregunta 2, ya la puede ir contestando. La 3, fumo. La 4, bebo alcohol de forma moderada, o sea, no es abstemio, no es que tomo los fines de semana. No pasa borracho, pero tampoco es que sea abstemio. La 5, duermo de 7 a 8 horas diarias. La 6, hago ejercicio de forma regular. La 7, creo que está demostrado que las enfermedades tienen una base genética, o sea, son para aquellos que piensan que lo genético es lo único que tiene que ver con las enfermedades. La 8, creo que la medicina moderna va a encontrar cura para la mayoría de las enfermedades antes de que yo sea viejo y de esa manera entonces pueda curarme. O sea, dejan todo librado de la evolución de la ciencia. De la medicina. La 9, mientras no tenga sobrepeso, mi dieta puede ser calificada de saludable. Ojo con esa. Y la 10, aún soy joven para cuidar de mi salud. Ahí tienen las 10 preguntas, ustedes las fueron leyendo allí, las van respondiendo de la manera que le dijimos. Obviamente que cuando después suman todo lo que pusieron y dividen entre 10. Cuanto más bajo sea el puntaje, quiere decir que estamos bastante bien de salud. Cuando más elevado nos dé,
Obviamente más riesgo, ¿no? Ahí está, son De 10 salud. preguntas. Si acertáramos mal, No quiere decir que llegaríamos al que estemos enfermos. ¿Sí? No, pero por Por lo las menos digo, dudas. es un llamado de atención. Yo sé que es medio complejo, pero por ahí está bueno que si copiaron las preguntas, las discutan en familia, ahora que ya viene la hora del almuerzo, y bueno, de alguna manera se orienten un poquito a ver qué es lo que hay que hacer. Bien. ¿Sí? ¿Te parece? Bien, vamos a hacer. Yo no lo hice, pero bueno, No, bueno, lo después vamos a lo voy a hacer. Ahí hacer está. más tranquila cuando entienda. Nos vemos eso. No me digas eso. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos Hay el próximo noticias, sábado ¿no? y ahora vamos a ver noticias. Muy bien. Tráquea hecha en una impresora 3D salva la vida de un bebé. Un grupo de médicos del Hospital Pediátrico CS Mott en la Universidad de Michigan salvaron la vida de un bebé de 3 meses tras someterlo a un implante de una tráquea creada con partículas de plástico y una impresora láser de tercera dimensión. Este es el más reciente avance del creciente campo de medicina regenerativa, crear partes del cuerpo en el laboratorio. Tener un perro alivia el estrés. La Asociación Americana del Corazón concluyó en un nuevo estudio que tener una mascota, en especial un perro, ayuda a reducir el estrés y la presión arterial. Las razones que explican esta relación son concluyentes. El dueño del perro hace más actividad física al tener que pasearlo, y además el lazo afectivo que existe entre el dueño y su mascota hace que el estrés y las tensiones del primero se alivien rápidamente en presencia del animal, disminuyendo así la presión arterial. Vamos a traer una mascota, un perro acá para el estudio, se lo vamos a pedir a Alejandra que nos ayude a buscarlo, así de esa manera disminuimos todos un poquito el estrés. Prometo que voy a poner las preguntas en Facebook para que las puedan copiar y así les queda un poco más claro lo que acabamos de ver respecto a este test para conocer algo acerca de nuestra salud y bueno, tener por ahí que pueda surgir la inquietud de una consulta médica a los efectos de llegar a algún diagnóstico temprano de algún problema que podamos tener. Recuerden que vivir en salud es un desafío que realmente vale la pena y que, como siempre les digo, la prevención es la mejor forma de cuidar su salud. En instantes llegan las noticias, nos vemos el próximo sábado. Doctor en Casa fue una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud.